Así que dejamos este lugar a Adrián, deseamos que el Señor te bendiga, te utilice en nuestro medio y nos disponemos a escuchar entonces el mensaje de la palabra de Dios. Hola hermanos, es un gusto para mí poder estar con ustedes después de tanto tiempo, de tantos años sin vernos, porque sacando cuentas, uno, el tiempo ha pasado y realmente hace mucho que no nos vemos. Y compartir acerca de este tema del cual vamos a hablar hoy, cómo evaluar nuestra propia vida espiritual. Les voy a pedir si me permiten compartir pantalla, a ver si me autoriza ahí el señor director. Ahí está. Adelante. Bien, muy bien. Este es el título del tema que vamos a considerar en el día de hoy y es el test de nuestra vida y comprende analizar nuestra vida, la mía, no la del que está al lado. Así que las preguntas que vamos a hacernos tienen que ver con nosotros, insisto, no con el que está al lado. Y una, un test es una prueba diseñada para evaluar el funcionamiento de un sistema o medir su capacidad. Cuando nosotros encendemos un auto moderno, lo que hace el sistema del auto es primeramente chequear que todos los dispositivos esenciales estén instalados o estén andando y luego sí le da encendido al auto. Los autos viejos como el mío prendían un par de lucecitas y listo, uno le daba arranque y chao. Pero ahora los autos que tienen sistemas a través de computadoras tienen esos chequeos previos. Lo mismo ocurre cuando uno enciende la computadora. La computadora lo primero que hace antes de arrancar es chequear todo el sistema. Así que nosotros debemos evaluar nuestra propia vida. ¿Existe algún tipo de evaluación para nuestra vida espiritual? Bien, les invito a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice, y ahora permanece en la fe, perdón, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Precisamente este versículo nos va a indicar tres formas de medir la vida espiritual. Y allí está manifiesto. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Vamos a ver que de estos tres, esta frase, la fe, esperanza y amor, aparece en las cartas del apóstol Pablo con distintas variantes. Eh, la fe siempre se encuentra en primer lugar, porque sin fe es imposible tener auténtica esperanza o auténtico amor. El amor y la esperanza, como bien decía, implica que intercambian lugares, de modo que son tan importantes el uno como el otro. Y digamos que dos de estos son temporales y uno permanente. El amor es el mayor de todos porque es permanente. La esperanza y la fe duran en tanto que nosotros estemos en esta tierra, porque cuando estemos con el Señor ya no necesitaremos fe y la esperanza habrá sido consumada. Por tanto, el amor es el único de las tres virtudes señaladas permanente. La carencia de cualquiera de ellos va a afectar nuestra salud espiritual,
De modo que tenemos que testear cómo está nuestra fe, cómo está nuestra esperanza, cómo está nuestro amor. Y esa es la propuesta que les acerco en esta mañana. Vamos a preguntarnos, ¿qué pasa cuando falla la fe? Se puede creer que se tiene fe, pero en realidad no tenerla. Esto es lo primero que debemos decir. Y esto se basa en la experiencia de Nicodemo, quien era un hombre religioso, un hombre de fe, podría ser calificado. Sin embargo, su fe no estaba bien fundamentada. Fue un hombre lo suficientemente sincero como para reconocer que el Señor venía de Dios, porque nadie podría hacer las obras que él hacía si no estaba el Señor en él, declaró. Pero además, tuvo este atrevimiento, se atrevió a buscar al Señor y se acercó a hablar con él con absoluta franqueza. ¿Cómo era Nicodemo? ¿Cuáles eran los valores positivos de Nicodemo? Bien, en primer lugar, conocía la palabra de Dios. Y esto es algo importante. Recuerden, por ejemplo, cuando Pedro da su primer discurso, él cita varias porciones de las Escrituras. ¿Cómo lo hizo? No tenía una Biblia a mano. La única manera posible fue a través de su memoria. Nicodemo y todos los niños de aquella época aprendían a través de la memorización de las Escrituras, porque no había forma de llevar la Biblia consigo. De modo que el método como aprendían era memorizar, y memorizaban buena parte del Antiguo Testamento, que a la vez es bastante más largo que el Nuevo Testamento. Así que fíjense en qué conocimiento tenían de la palabra de Dios. En segundo lugar, era un hombre que tenía cierto temor de Dios. Eso lo demuestra el hecho de que él observase la vida del Señor Jesús y evaluase la vida del Señor Jesús según los parámetros propios de las Escrituras. Entonces él entendió que algo raro estaba pasando con este nuevo maestro que había aparecido en aquel entonces y se dispuso a conversar con él. En tercer lugar, guardaba principios éticos. Los fariseos tenían una vida con observancias muy estrictas. Muchas de ellas perduran aún hoy día entre los judíos ortodoxos. Tenían una serie de principios extremadamente respetables. Y en cuarto lugar, era una persona respetada por sus compatriotas. Ahora, eso entre los valores positivos, pero también tenía una serie de valores negativos, si se quiere. Vamos a ver ellos. Los valores negativos de Nicodemo eran los siguientes. En primer lugar, conocía la palabra de Dios, pero le daba más importancia a las tradiciones que a la Biblia mismo. Los fariseos habían incorporado a las escrituras toda una serie de tradiciones humanas y le daban más importancia a estas tradiciones que a lo que la Biblia misma dice. Es más, en ocasiones esas tradiciones eran contrarias a lo que la Biblia decía, de modo que cuando ustedes observan un enfrentamiento entre el Señor y los fariseos, observarán que siempre se debía a cuestiones que tienen que ver con las tradiciones. Nunca era sobre el núcleo, que era la palabra de Dios, sino que se enfrentó a ellos en razón de esas tradiciones que se oponían a las escrituras. En segundo lugar, dijimos que reconocía que el Señor había venido de Dios, pero a la vez todo lo que él había visto no le era suficiente. Y esta es la gran contradicción de aquellos hombres que pudieron
percibir los grandes milagros que el Señor Jesús hizo. Pudieron escucharlo, pero a la vez no llegaron a reconocerlo como el Mesías que venía del Señor. Y esta fue la tragedia del pueblo de Israel, que el Señor se acercó a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. En tercer lugar, como valor negativo, digamos que guardaba principios éticos, era una persona respetable y respetuosa, pero a la vez llegaron a creer, incluye a todos los fariseos y a todas las personas religiosas de toda época, que esos principios morales, esos principios éticos, los salvaban, que se ganaban el cielo por ser correctos. Y lamentablemente, hay veces nos encontramos con esto, y es que una persona que anda en adicciones, que vos lo ves perdido, va a ser más propensa a recibir el mensaje del Señor que aquel que es una persona correcta, un ciudadano respetable, que guarda y observa la ley. ¿Por qué? Porque el que guarda y observa la ley se cree que es bueno, no admite su propia pecaminosidad. Entonces se reconoce a sí mismo como bueno y por ello cree o pretende no necesitar salvación alguna. ¿Qué le faltó entonces a Nicodemo? Bien, Jesús le respondió diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto era la pieza fundamental que le faltaba a Nicodemo, el nacer de nuevo. El apóstol Pablo, hablando de los judíos, dijo que él reconocía que tenían cierto celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esta es la tragedia de los hombres. Decirle que, perdón, esta es la tragedia de los hombres que muchas veces no, digamos, son religiosos, pero no lo hacen de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces nos toca con Eduardo seguramente escuchar a algún oyente que va a alguna iglesia y te hace preguntas, y esas preguntas son de una persona que tiene cierto conocimiento de Dios, pero a la vez vos te preguntás cómo puede hacerse esa pregunta. Es decir, que le falta el celo de Dios. Y esta era la situación, ignorando la justicia de Dios y procurando la que es por suya propia. Esa era la vida de los fariseos. Negaban la justicia que provenía de Dios, pero procuraban aquella que ellos mismos habían establecido. Esta era la falta de Nicodemo. Pero, ¿qué salvó a Nicodemo? Precisamente, Nicodemo llegó a ser un discípulo del Señor. Fíjense en que él es mencionado junto con José de Arimatea y se da a entender que entonces ambos eran discípulos secretos del Señor. Es decir, lo que comenzó por escuchar al Señor Jesús, por analizar lo que el Señor Jesús decía, terminó en una conversión. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. La fe es por el oír. Aquella conversación que él tuvo con el Señor Jesús, a la larga cambió su vida. No debió haber sido algo repentino, debió haber sido un proceso, pero por cierto es que él llegó a tener auténtica fe porque creyó en la palabra de Dios, porque se atrevió a hablar con el Señor. Y eso, insisto, transformó su vida.
qué bueno es pensar en este hecho, de que si alguien escucha la voz del Señor, puede verdaderamente cambiar su vida. Fíjense en lo que Nicodemo llegó a decir. Enfrentó a sus propios correligionarios, por así decirlo, y les dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se lo oye y sabe lo que ha hecho? Esto en defensa del Señor Jesús. Él podía decirlo porque él se había atrevido a ir y a escuchar personalmente lo que Jesús decía. Muchos de los que no creen ni siquiera se han atrevido alguna vez a leer la Biblia. Entonces, nuestro primer desafío podría ser invitarles a leer las Escrituras, porque muchas veces, insisto en esto, lamentablemente, juzgan algo sin haberlo leído, sin haberlo analizado, sin haberlo considerado. La salvación es eterna y es sencilla, se trata de creer en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué cuesta tanto que un pecador crea y se salve? Bien, hay una oposición externa y una oposición interna. La oposición externa tiene que ver con la acción de Satanás. Dice el texto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Y verdaderamente cuando uno analiza algunas de las creencias que están dando vuelta, uno se pregunta, ¿cómo pueden creer eso? ¿Cómo pueden creer en lo que denominamos ideología de género? Que un hombre es hombre, pero puede de pronto sentirse mujer y eso es intercambiable y en fin, y existen tantas opciones para la sexualidad hoy día. Resulta, les cuento esto rapidito y haciendo un breve paréntesis, en estos días, hace un tiempo atrás llené la planilla para aplicarme la vacuna contra el COVID y uno va completando los datos y aparece, bueno, sexo, bueno, masculino, sexo que figura en el DNI, bueno, uno pone que figura en el DNI, masculino en mi caso. Pero después hay una pregunta más, sexo autopercibido. Claro, vos podés ser nene, pero autopercibirte como nena, según ellos creen. Desde ya, una barbaridad. ¿Cómo es posible que crean esto? Es por esta acción. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero no solamente esto, hay una oposición interna. Dice también el apóstol Pablo que Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada es aquella que precisamente elige todo mal. Si uno tuviera una mente que es rechazada por Dios es porque está eligiendo todo mal. Y el hombre de hoy elige todo, pero todo mal. Esa es la mejor explicación para entender el pensamiento de nuestros días. Ahora, la salvación del pecador no solamente es posible a través de la obra del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, sino también resulta fundamental la acción del Espíritu Santo, que también hace una acción externa y también una acción interna. La acción externa del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio consiste en convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que un incrédulo, cuando está escuchando el Evangelio, está escuchando también al Espíritu Santo hablar a su corazón y efectuando esta acción en su corazón, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Y este es el milagro de la predicación. Dios utiliza un mensaje
tan sencillo como el que escuchamos hoy, para convencer. Lógicamente que hay una responsabilidad individual de parte de aquel que rechaza el mensaje de salvación. Pero hay también una acción interna. Dice el texto, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo ocurre con exactitud esto? ¿Cómo es que el Espíritu Santo le habla a mi espíritu diciendo que soy hijo de Dios? No lo sé. Pero me ha pasado de estar en cercanía de hermanos que están prácticamente inconscientes, que están a punto de partir, y escucharlos repetir versículos de la Biblia. ¿Cómo es posible? El Espíritu Santo está hablando a su espíritu, dando testimonio de que son hijos de Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando nos falla la fe? Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente, el padre del muchacho, recuerdan la escena, un hombre que tenía a su hijo enfermo, el Señor Jesús le dice, bueno, es posible curarlo, si crees, claro. Y este hombre le respondió, creo, ayuda mi incredulidad. Aquel hombre tenía fe en Jesús, aunque admitía dudas o poca fe. La fe, para que lo entendamos, debemos tenerla presente que no tiene nada que ver con la cantidad de fe que tengas. Perdón. No tiene nada que ver con la fe que tengas, con la cantidad de fe. Podés tener una fe chiquitita. El Señor mismo lo ejemplificó, diciendo que teniendo una fe como un granito de mostaza, como una semillita de mostaza, y la semillita de la mostaza es la más pequeñita de todas. Entonces, teniendo una fe así, es posible creer en el Señor. Lo fundamental es el objeto de la fe, es decir, en quién tenemos la fe, no la cantidad de fe. Lo importante que tenía que tener aquel hombre era creer que Cristo podía hacer aquel milagro, no la cantidad de fe que tuviera. En segundo lugar, ayuda a mi incredulidad. Significaba algo como, sígueme ayudando ahora, cada día, de modo que pueda vencer mi propia incredulidad. Debemos admitir que nosotros como cristianos aún podemos padecer de esta falta de fe o de credibilidad al Señor. Hay veces dudamos y no tenemos por qué hacernos los Superman y decir que nunca tenemos dudas. Sí, las tenemos, pero si las tuviéramos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos decía Santiago que debemos hacer? Si alguno tiene falta de fe, ¿qué debía hacer? Pedirla al Señor, pedirla al Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, pedirle constantemente ayuda al Señor para vencer nuestra incredulidad. Entonces, en primer lugar, cuando la fe falla, solo queda una cosa, arreglarlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué hay que hacer? Si tenés falta de fe, pedila, dice Santiago, y esto solucionará el problema. Vamos a hacer entonces un alto en el camino. Voy a dejar de compartir y Eduardo seguirá con el programa. Muchas gracias, Adrián. Tendríamos una canción
Andrea, ¿cuál podría ser? Algo que me sacie. Sí, vamos a cantar Mi alma se saciará. Teniendo fe en Dios, así como nos decía Adrián, teniendo plena fe o un poquito nada más de fe, podemos dejar todo en sus manos, porque sabemos que Dios obra de la manera más perfecta que podría existir, ¿sí? Y así sentirnos completos, saciados. Mi alma se saciará tan solo de tu amor y de tu verdad. Eres tú para mí, rocío matinal, consolador. De mañana te adoraré y con mi canto te alabaré. Al ponerse el sol, mi voz elevaré por tu favor. Eres todo en mi ser, mi apoyo, mi sostén y mi amigo leal. Encontré salvación, ternura y protección en ti, Señor. De mañana te adoraré y con mi canto te alabaré. Al ponerse el sol, mi voz elevaré por tu favor. Bien, continuamos con una lectura a cargo de Nancy Young. Hola, buen día, hermanos. Bueno, la lectura dice: examíname, nada puedo esconder, te entrego mi mente. Prueba a Dios mi corazón, purifícame, Señor. Tú conoces mi interior, mis pensamientos hoy te doy. Te entrego mi mente, mi corazón, purifícame, Señor. Ahora canto de tu gran amor, ahora canto, tengo tu perdón. Tu sangre lavó todo mi interior, tu luz me alcanzó y me transformó. Tú conoces mi interior, mis pensamientos hoy te doy. Te entrego mi mente, prueba, mi Dios, mi corazón, purifícame, Señor. Ahora canto de tu gran amor, ahora canto, tengo tu perdón. Tu sangre lavó todo mi interior, tu luz me alcanzó y me transformó. Ahora canto de tu gran amor, ahora canto, tengo tu perdón. Esa sería la lectura. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos con la segunda parte del mensaje, Adrián. ¿Qué te parece? Perfecto. Así que bueno, si me autorizan nuevamente a compartir pantalla, ahí seguimos. Bien, entonces decíamos que nuestra fe puede fallar, pero podemos pedírsela al Señor y Él nos proveerá. Ahora sí. Ahora, cuando falla la esperanza, la definición, los que no son creyentes no tienen esperanza. Esto lo enseñan las Escrituras en diversas ocasiones. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12, que en otro tiempo nosotros, que no éramos judíos, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Esto no significa que no fuéramos religiosos antes de creer. Es más, muchos de los destinatarios de esta carta, antes de creer, habían sido paganos, pero esa era una fe errónea, de modo que estaban sin una auténtica esperanza en este mundo. Esto se cambia notablemente desde ya cuando estamos en Cristo. En Cristo superamos esa pérdida de esperanza. Y es lo que nosotros debemos recordar siempre. En Cristo tenemos esperanza. Ahí está, perdón, se había trabado el... Los que son religiosos tienen una teoría acerca de hacia dónde van, los testigos de Jehová tienen su creencia, los católicos tienen su creencia, los mormones tienen su creencia, los hindúes tienen su creencia, pero la verdad es que una fe basada en un error significa que en realidad no tenés verdadera esperanza. Porque el Señor Jesús dijo, yo soy el único camino. De modo que la única manera de resolver esta falta crónica de esperanza es precisamente la persona del Señor Jesucristo. Por distintas razones, la iglesia de Tesalónica y los destinatarios de la epístola a los hebreos habían perdido las esperanzas. ¿Qué hacer cuando una persona, un creyente, se desanima? Bien, cuando una persona ha perdido la esperanza, cuando ha perdido sus ilusiones por estar involucrado en cierta situación, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que ayudarlo? Bueno, hay diversos caminos que podemos tomar. Perdón, no sé por qué empezó a ir para atrás. ¿Por qué el creyente puede perder la esperanza y desanimarse? Bien, en primer lugar, la primera respuesta que podemos brindar es que perdemos las esperanzas cuando ignoramos las Escrituras. En el libro de Oseas se da una tragedia de que el pueblo de Israel se perdió, por así decirlo, porque ignoraban la palabra de Dios. Dice Pablo a los tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, los tesalonicenses estaban desanimados porque ignoraban lo que ocurría con los fallecidos. Entonces Pablo le escribe y les aclara que aquellos que han partido están con el Señor. De modo que no podían estar tristes como aquellos que no tienen esperanza. En segundo lugar, cuando apartamos nuestra mirada del Señor Jesucristo, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, hallamos un versículo que es clave. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que con el gozo puesto delante de él sufrió, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos desanimamos? Poner los ojos en Jesús. ¿Por qué nos desanimamos? Porque miramos para el costado. Si ustedes, por ejemplo, miran las noticias cotidianas, uno enciende un canal de noticias y verdaderamente todas las noticias que te comparten son malas noticias. Y uno los puede escuchar 24 horas y se ha de desanimar. ¿Por qué? Porque nos invitan a ver en las circunstancias que estamos pasando. Y verdaderamente, si uno tuviera en vista únicamente las circunstancias por las cuales atraviesa nuestro país
Y si uno tuviera nuestras esperanzas puestas en el gobierno, entonces hay motivos para hallarnos tristes, para hallarnos preocupados, para hallarnos mal, si se quiere. Pero ¿dónde tenemos que mirar nosotros? ¿Esas circunstancias? No, tenemos que mirar al Señor. Y quienes tenemos un tiempo más de recorrido, por no decir que somos más viejos, podemos dar fe que circunstancias difíciles se vivieron en el pasado. Y sin embargo el Señor nos ayudó y salimos adelante. Y esto puede volver a pasar. Pero nuestra fe, insisto, no depende de las circunstancias, sino depende del Señor. Y la invitación que nos hace la epístola a los hebreos es a mirar al Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, entonces cobraremos ánimo. Los hebreos estaban mirando hacia el costado. Nosotros tenemos que centrar nuestra mirada a el Señor. Perdón, los destinatarios de la epístola a los hebreos estaban mirando hacia el costado, tenían que poner su mirada en el Señor. Entonces, ¿cómo se recupera la esperanza? Estudiando la palabra de Dios, no queda otra. Si perdíamos la esperanza cuando mirábamos hacia el costado o cuando nos olvidábamos de la palabra de Dios, ¿qué nos queda? Mirar y estudiar la palabra de Dios con diligencia. Y lamentablemente lo que podemos dictar en la iglesia es poco. Cada uno debe disciplinarse en casa para dedicarle un tiempo diario a la lectura, y no solamente a la lectura, sino al estudio personal de la Biblia, la palabra de Dios. Y luego, como decía la epístola a los hebreos, poniendo nuestra mirada en el Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 5, se nos dice que la esperanza está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, cuando perdemos la esperanza y la queremos recuperar, tenemos que ir a la Biblia, la palabra de Dios. Y otro texto que hallamos allí también nos invita, dice el texto, ahí, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, seguir las pisadas del Señor, seguir las pisadas del Señor. ¿Y cómo podemos seguir las pisadas del Señor? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir a Jerusalén y buscarlas en las calles? No, tenemos que ir a la Biblia y buscar allí las pisadas del Señor. Y así entonces recuperaremos la esperanza. La esperanza, decíamos, se limita a esta tierra, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, cuando estemos con el Señor, no vamos a necesitar más esperanza, porque vamos a estar con Él. Qué grandioso será aquel día, cuando la iglesia ya no esté más en esta tierra, sino que nos encontremos todos juntos, en un solo lugar, estando con el Señor. Mientras tanto, tenemos que alimentar y alentar nuestra esperanza. En segundo lugar, cuando la esperanza decae, debemos entonces encontrarla en el Señor, en Dios. Cuando falla el amor, y en esto digamos que la fuente de amor verdadero es el Señor, y esto lo tenemos que tener también en claro. La fuente del amor verdadero es el Señor. Dice el texto de Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado,
por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, aquí tenemos que el amor de Dios va acompañado siempre de una acción en favor nuestro. Una sola regla es que para una correcta escritura es la no repetición de los textos. Fíjense, con amor eterno te he amado. La frase, si se quisiera escribir bien, podría ser te he amado eternamente. Y diría exactamente lo mismo, pero en realidad te he amado como está escrito de esta manera, está hecho para enfatizar aún más la idea. Lo que Jeremías quería expresar es que Dios quiere exaltar el gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y esto es algo que debemos siempre tener presente. El amor de Dios es lo más grande que uno pueda imaginar. El amor de Dios es inagotable. Por eso un creyente puede en ocasiones fallarle, como lo fue en el caso de Pedro, que lo negó 3 veces. Sin embargo, el Señor no dejó de amarle. ¿Hubiera amado a Judas si Judas se arrepentía? Sí, indudablemente. Con mucho dolor, el Señor admitió que uno de ellos era el traidor. No le fue fácil al Señor. El Señor amó a Judas, pero Judas no amó al Señor. Entonces, el amor de Dios no tiene límites. Significa que Dios se ha comprometido a que si por amor a nosotros debía morir, moriría. Y eso fue efectivamente lo que pasó en la cruz. Ahora, el amor define a Dios. Es decir, hay pocas cosas que dice la Biblia que Dios es, claramente. Una de ellas dice, Dios es amor. Así de simple. Dios es amor. En 1 Juan 4:8. Esta es una afirmación demostrable. ¿Cómo se demuestra que Él es amor? Con las acciones subsecuentes. Dice Juan, el versículo más conocido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esta es la demostración del amor. Es decir, vamos a ponerlo en términos personales. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuál es tu relación con los hermanos en la fe? ¿Qué vínculo tienes con los hermanos en la fe? ¿Cómo te vinculas con ellos? ¿Los amas? La Biblia dice que debemos amarlos. ¿Y a quiénes? ¿A algunos o a todos? La respuesta es a todos, ¿verdad? No hay excepción. El creyente debe amar a todos los creyentes. Amar no es tan solo un sentimiento, sino una decisión. Si el amor dependiera de nuestros sentimientos, entonces allí estamos equivocados, porque los sentimientos fluctúan. Pero si yo decido amar a alguien, decido amarlo todos los días. Por ejemplo, si nosotros amamos a nuestros hijos, ¿cuántos días los amamos? Todos los días. Aun cuando ese hijo no pueda que no sea lo que nosotros esperábamos de él. Por ejemplo, el padre del hijo pródigo lo amó a ese hijo que se marchó con buena parte de su fortuna, al punto que él estaba cada día esperándolo a él. Entonces, los sentimientos fluctúan,
pero las decisiones son algo mucho más duradero. Yo escojo amar. Cuando decidas casarte, si aún no lo has hecho, esa elección, ese sí que vas a dar, no es un sí por bueno hasta que se me acabe el amor, sino es una decisión que deberás tomar cada día de tu vida. Porque estar con alguien cada día significa aceptarlo tanto en las buenas como en las malas. Y hay veces durante la etapa del noviazgo, lo único que se percibe del otro es precisamente lo bueno. Pero cada ser humano, cada uno de nosotros, tiene, por así decirlo, su lado oscuro. Entonces, tenemos que amarnos a pesar de ese lado oscuro. Nuestro amor debe ser tal que debemos aceptarnos con nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos. Y implica una acción. Si vos aún eres soltero y te querés poner de novio con alguien, lo primero que deberás hacer es demostrarle a esa persona algún grado de afecto. Y como lo muestra la figura, regalando unas flores, por ejemplo. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, acciones que demuestren que ese amor que pregonamos es verdadero. Y el Señor Jesús lo demostró en el caso de Lázaro. Mirad cómo le amaba, porque se puso a llorar delante de su tumba. Mirad cómo le amaba. El amor se manifiesta en acciones. Si decimos amar a nuestros hermanos, ¿en qué acciones lo demostramos? Por tanto, en tercer lugar, cuando falla el amor, significa que nuestra fe anda muy, muy mal. Hemos visto entonces 3 testeos de nuestra fe. Si falla nuestra fe, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Cuando falla la esperanza, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Esperar en el Señor. Cuando falla el amor, tenemos que aprender a amar en el Señor. Que el Señor entonces nos bendiga para que cada uno evalúe hoy su propia vida y pueda sacar sus propias conclusiones. Y si en algo está en déficit, pídale al Señor que le ayude a superarlo y sin lugar a dudas, el Señor lo hará. Gracias, hermanos, nuevamente por la invitación. Bien, muchas gracias, Adrián. Que el Señor te bendiga. Gracias por dedicar este tiempo a compartir la palabra con los hermanos en este lugar y en otros lugares que se suman a nuestra reunión.